El fin del imperio cognitivo. Boaventura de Sousa Santos. Capítulo 2. Preparar el terreno. El problema del relativismo. Relativizar el relativismo. El primer problema que pretendo tratar en este capítulo es el problema del relativismo. El concepto de relativismo no está exento de equívocos. Los debates sobre el relativismo han estado, de hecho, dominados por antirrelativistas. Para ellos, el problema del relativismo es el problema del subjetivismo, del nihilismo, de la incoherencia, del maquiavelismo y de la ceguera estética. Según Michel Krauss, el relativismo defiende que, abro cita, las premisas cognitivas, morales o estéticas que involucran valores como verdad, relevancia, rigor, razonabilidad, conformidad, adecuación y similares son relativas a los contextos en los que surgen. El relativismo niega la vitalidad de la fundamentación de premisas relevantes en términos ahistóricos, aculturales o absolutistas. Fin de la cita. En cambio, las epistemologías del sur parten del principio de que la validación de los criterios de conocimiento no es exterior a los conocimientos que validan. Como he mencionado antes, en la arqueología del saber, Foucault muestra claramente que la filosofía de la ciencia, o epistemología en el sentido convencional, no es exterior a la ciencia, cuyas bases investiga a fin de validarlas. Ambas se basan en los mismos presupuestos culturales o, usando el término Foucaultiano, en los mismos epistemes. Los conocimientos surgidos en la lucha y la resistencia que conciernen a las epistemologías del sur exigen una forma práctica de validación del conocimiento. Los grupos sociales históricamente oprimidos por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado fueron obligados a valorar el conocimiento científico que afecta sus vidas por sus consecuencias y no por sus causas o premisas. Del mismo modo, al luchar contra la opresión y buscar alternativas, los conocimientos deben valorarse y, en última instancia, validarse de acuerdo con su utilidad para la maximización de las posibilidades de éxito en las luchas contra la opresión. De una forma pragmática, las epistemologías del sur tienen el objetivo de reforzar la resistencia contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, proporcionando credibilidad, viabilidad y precisión a formas alternativas de ser en sociedad. El éxito o el fracaso de la búsqueda de la verdad está siempre relacionado con la fuerza o la debilidad de un determinado compromiso ético. Cualquiera de ellos solo se puede determinar por el modo en que un conocimiento dado refuerza o debilita la experiencia de lucha en una determinada comunidad epistémica que pretende resistir en un contexto concreto a una práctica concreta de dominación que la oprime injustamente. Desde el punto de vista de las epistemologías del sur, el relativismo cultural o político es tan inaceptable como el universalismo o el fundamentalismo. Sin embargo, el relativismo también puede verse como la respuesta cierta a una pregunta mal formulada. Si esa pregunta tiene que ver con la posición que se debe tomar con relación a un mundo entendido como una realidad inequívocamente objetiva que está siendo captada por la misma experiencia colectiva, independientemente del contexto, entonces la respuesta correcta es el relativismo. Para quienes creen en conceptos universales autoproclamados de razón, racionalidad, naturaleza humana y mente humana, todo lo que no está de acuerdo con ese concepto configura irracionalidad, superstición, primitivismo, misticismo, pensamiento prelógico y emotivismo. En una palabra, anticognitivismo. Visto desde esta perspectiva, el relativismo no solo está equivocado, sino que es peligroso. De hecho, gran parte de la literatura antirrelativista asume el carácter de una cruzada mortal. El hecho de que ese moralismo esté fácilmente legitimado en nombre de supuestas realidades que son válidas independientemente del contexto y la diferencia cultural refleja el enorme epistemicidio causado por la ciencia moderna.
Esa arrogancia epistemológica se traduce en dualismos normativos, como verdad, falsedad o conocimiento, opinión. Todo lo que no cumpla las premisas se considera una falsedad o una opinión. Como mostraron Aníbal Quijano y Enrique Dussel, la arrogancia epistemológica moderna es la otra cara de la moneda de la arrogancia de la conquista colonial moderna. En cambio, la diversidad de experiencias del mundo junto a una conversación del mundo que se las toma en serio, es decir, que permite un diálogo entre dichas experiencias en vez de imponer por la fuerza una de ellas sobre todas las otras, no tiene sentido si se parte del principio de que la objetividad del mundo puede captarse sobre la base de una única experiencia. En este caso, una única experiencia, aunque fuera subjetiva o parcial, podría arrogarse el poder de declarar que todas las otras son subjetivas y parciales. Y de hecho, fue precisamente lo que sucedió, y que aún sucede con la modernidad occidental y su incesante reproducción de experiencias colonialistas, capitalistas y patriarcales. No existe un universalismo europeo. Existe, eso sí, una experiencia fundacional eurocéntrica que, debido al poder económico y militar dominante que tiene, se impuso a otras experiencias fundacionales existentes en el mundo, asegurándose así la prerrogativa de proclamarse universalmente válida. Si, por el contrario, aceptamos que existen múltiples mundos de la vida, objetivos y subjetivos, de sentido y de acción, que pueden definirse como pluriverso, entonces el relativismo no es más que la expresión de la relatividad. La tarea de las epistemologías del sur consiste en valorar la razonabilidad y la adecuación relativas a los diferentes tipos de conocimiento conforme con las luchas sociales en las que la comunidad epistémica en causa está implicada. La principal dificultad a la que se enfrentan las epistemologías del sur en este ámbito es el hecho de tener que validar sus orientaciones en un mundo dominado por las epistemologías del norte, cuyo presupuesto o prejuicio básico es considerar la diversidad como superficial, apariencia, y la unidad como profunda, estructura subyacente. En palabras de Clifford Geertz, ese prejuicio corresponde al deseo, abro cita, de presentar las interpretaciones propias no como si fuesen construcciones que se aplican a determinados objetos, sociedades, culturas, lenguajes, en un intento de entenderlos mínimamente o en algunos de sus aspectos, sino las auténticas esencias de tales objetos reveladas a nuestro pensamiento. Fin de la cita. Así, pues, se deben destacar dos dimensiones de lo que podremos denominar una concepción fuerte de la diversidad de mundos objetivos subjetivos. Por un lado, la diversidad no es el primer paso de una evolución inevitable hacia la uniformidad o la unidad. No existe un estado ideal de convergencia o fusión hacia el que converja todo. Desde un punto de vista pragmático, convergir o divergir, fundirse o proliferar son objetivos siempre provisionales en el contexto de los problemas concretos del mundo de la vida que necesitan resolverse. Desde el punto de vista de las epistemologías del sur, la diversidad no es una cuestión. La cuestión son las varias formas de experimentar la diversidad y el hecho de que, contextualmente, algunos grupos están más bien dotados que otros para reforzar las luchas contra la opresión. La unidad de lucha, en vez de excluir la diversidad de los que la emprenden, la nutre. En cambio, la unidad que se basa en la uniformidad es el camino que conduce al despotismo y al fundamentalismo. Por otro lado, la existencia de múltiples mundos de la vida, objetivos y subjetivos, no crea una inconmensurabilidad o incompatibilidad inevitable. Para quienes piensan que la elección se halla entre la transparencia total, equivalencia, no diferencia, y la opacidad total, ininteligibilidad, indiferencia, el relativismo es siempre una posición incoherente. El problema de esta opción reductora es que, desde su propio punto de vista, todas las formas de sociabilidad socialmente relevantes también son necesariamente incoherentes. Cualquier forma no solipsista de sociabilidad es la expresión de un deseo de entender y coexistir que trasciende las zonas de confort de lo que se considera igual o equivalente.
Las ganas de entender nos empujan a ver lo que se ve muy bien a partir de la perspectiva de alguien que no ve la misma cosa muy bien. También nos empujan a entender lo que se considera relevante desde la perspectiva de alguien que no considera la misma cosa igualmente relevante. Abandonar nuestra zona de confort significa considerar que aquello que vemos y entendemos forma parte de un contexto más amplio que incluye aquello que no se ve ni se percibe y que otros ven y entienden. Más aún, salir de nuestra zona de confort con la voluntad de comprender implica que se vea sabiendo que se está siendo visto, que se observe sabiendo que se está siendo observado, que se entienda sabiendo que se está siendo objeto de la comprensión de los otros. Al mismo tiempo, implica admitir que los que se encuentran en el otro lado de los actos de ver, observar y comprender pueden ser o mostrarse más o menos reacios a salir de sus propias zonas de confort. La forma más perversa de condenar al exilio de la diversidad es considerar que la diversidad solo se siente bien en nuestra casa. El problema de la objetividad. He defendido que no existe ni ignorancia en general ni conocimiento en general. Toda ignorancia es ignorancia de un determinado tipo de conocimiento y todo conocimiento consiste en superar un cierto tipo de ignorancia. Todo conocimiento implica una trayectoria desde un punto A llamado ignorancia hasta un punto B llamado conocimiento. Ninguno de estos dos puntos existe por separado. Ambos existen apenas como elementos de un par, lo que significa que una determinada ignorancia siempre presupone un determinado conocimiento sobre el cual es ignorante. Una vez consciente de este presupuesto, la ignorancia se vuelve una cierta forma residual de conocimiento. La docta ignorancia de Nicolás de Cusa, por ejemplo. El aprendizaje de un cierto tipo de conocimiento puede implicar el acto de desaprender otro tipo de conocimiento. Por tanto, en el flujo de los diferentes tipos de conocimiento en los que los seres humanos se integran y de los cuales se ocupan, la ignorancia se puede ver tanto como un punto de partida como un punto de llegada. En otras palabras, cualquier sistema de conocimiento también es un sistema de desconocimientos. Un determinado sistema de conocimiento es hegemónico en la medida en que omite convincentemente lo desconocido o los desconocimientos con los que convive o que genera. Un sistema que niega de manera creíble la existencia de cualquier otro tipo de conocimiento en cualquier sistema cognitivo rival. Para las epistemologías del norte, la confianza en un determinado conocimiento radica en su objetividad. La confianza siempre se menciona al hablar de los objetivos que se alcanzan usando el conocimiento en el que se confía. La concepción de esos objetivos en la modernidad occidental tiene dos aspectos: la regulación social y la emancipación social. Esa dualidad es la que ha estructurado las divisiones sociales y políticas modernas. Desde un punto de vista epistemológico, comprender dos tipos básicos de conocimiento: el conocimiento que permite alcanzar los objetivos de la regulación, conocimiento-regulación, y el conocimiento que permite alcanzar los objetivos de la emancipación social, conocimiento-emancipación. En cuanto al conocimiento-regulación, el punto A, el punto de ignorancia, se define como el caos, mientras que el punto B, el punto de conocimiento, se define como el orden. En este tipo de conocimiento, conocer consiste en hacer posible el paso del caos al orden. Por otro lado, en lo que respecta al conocimiento de emancipación, el punto A, ignorancia, se define como exclusión y el punto B, conocimiento, como solidaridad. En cuanto a este tipo de conocimiento, conocer consiste en hacer posible el paso de la exclusión a la solidaridad. Esta dualidad está presente en todas las ciencias sociales y humanas. Las teorías funcionalistas modernas se basan en el conocimiento-regulación, mientras que las teorías críticas modernas se basan en el conocimiento-emancipación. Esta dualidad epistemológica se reproduce en las concepciones de confianza, mientras que para el conocimiento-regulación la confianza radica en la capacidad de alcanzar el orden. Para el conocimiento-emancipación la confianza radica en la capacidad de alcanzar la solidaridad. Ese paradigma epistemológico se confrontó desde el principio
con dos problemas fundamentales, cuya visibilidad fue aumentando a lo largo del siglo pasado. Los dos problemas están relacionados y se pueden definir como la agenda oculta o los prejuicios arraigados de las epistemologías del norte. El primer problema se originó en el hecho de que, desde el principio de la época moderna eurocéntrica, ese paradigma ha construido, al mismo tiempo que escondió dicha construcción, la línea abisal que separa las sociedades y sociabilidades metropolitanas y las sociedades y sociabilidades coloniales. La dualidad entre la regulación social y la emancipación social se concibió como universal, cuando, de hecho, solo se refería a las sociedades o sociabilidades metropolitanas. En las colonias, la dualidad era totalmente otra, entre la apropiación y la violencia. En una época en la que la gran mayoría de la población mundial se encontraba bajo el dominio colonial, el conocimiento de emancipación estaba excluido de las sociedades coloniales, privado del otro elemento de la dualidad, el conocimiento de emancipación. El conocimiento regulación se aplicaba en las colonias como una forma de ordenación que garantizaba la reproducción de la apropiación y de la violencia. Las relaciones con los saberes existentes en las colonias se pautaban igualmente por esa dualidad. Cualquier tipo de conocimiento no susceptible de permitir alcanzar los objetivos del orden colonial y, por tanto, no susceptible de ser apropiado, se suprimía violentamente. De ese modo, el epistemicidio fue mucho más devastador en las colonias que en las sociedades metropolitanas. Tal y como he defendido más recientemente en 2017 y 2018, la gravedad de dicho estado de cosas radica en el hecho de que la línea abisal no ha terminado con el fin del colonialismo histórico. Las exclusiones abisales creadas por ella también se dan, muchas veces en formas aún más insidiosas y destructivas, como el neocolonialismo, el colonialismo interno y las intervenciones imperialistas, con el objetivo de imponer cambios de régimen definidos unilateralmente, las guerras declaradas y no declaradas, el racismo, la islamofobia, la xenofobia, el tratamiento inhumano de refugiados y trabajadores migrantes indocumentados, el trabajo esclavo, etc. El segundo problema con el que se confronta la dualidad entre conocimiento-regulación y conocimiento-emancipación consiste en el hecho de que, incluso en las sociedades y sociabilidades metropolitanas, en las que las epistemologías del norte estarían plenamente en vigor, esta se está convirtiendo en algo más aparente que real. Sobre todo a partir del siglo XIX, dicha dualidad escondía un dualismo normativo que priorizaba el conocimiento-regulación en detrimento del conocimiento-emancipación. Con la consolidación de los tres sistemas de dominación de la modernidad occidental, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, esa prioridad se llevó al límite y el conocimiento-regulación acabó por canibalizar el conocimiento-emancipación. Al hacerlo, de hecho, resignificó y subvirtió la trayectoria cognitiva implicada en el conocimiento-emancipación, la solidaridad que constituía la forma de conocimiento en el marco del paradigma del conocimiento-emancipación se reconceptualizó como caos, la forma de la ignorancia según el conocimiento-regulación. Por otro lado, la exclusión, que constituía la forma de ignorancia para el conocimiento-emancipación, se reconceptualizó como orden, la forma de conocimiento según el conocimiento-regulación. Exclusión entendida como orden y solidaridad entendida como caos. Ese es el punto muerto al que nos han conducido las epistemologías del norte desde el siglo XIX. Ese punto muerto hoy en día afecta tanto a las teorías críticas modernas como a las posmodernas. La crisis de gobernabilidad que, de una forma u otra, está presente en las sociedades contemporáneas es el resultado de una condición histórica intrínsecamente relacionada con la fase actual del capitalismo global, el neoliberalismo, en el que el conocimiento-regulación está en condiciones de liberarse de su opuesto, el conocimiento-emancipación, y, en consecuencia, de producir un tipo de orden estructurado por la dualidad entre apropiación y violencia, que es característica de la ordenación colonial. A medida que avanza esta tendencia epocal, la línea abisal se mueve insidiosamente de tal modo que este lado de la línea,
el lado de las sociedades y las sociabilidades metropolitanas, se reduce, mientras que el otro lado de la línea, el lado de las sociedades y las sociabilidades coloniales, se expande. En esas circunstancias, la objetividad como criterio de confianza está hoy más que nunca relacionada con el intento de garantizar un tipo de orden posible solo a través de la apropiación y la violencia, es decir, a través de formas radicales de exclusión epistemológica o sociopolítica. La objetividad científica se considera un tipo superior de justificación, completamente distinta de otras justificaciones de confianza posibles, como la autoridad, el consenso, la tradición, la revelación o la eficacia. Sin embargo, es posible que la confianza en la ciencia pueda tener como base, por lo menos en parte, aquellas otras justificaciones, incluso cuando estén disfrazadas de objetividad. Solo así se entiende la razón por la cual la ciencia sigue generando tamaña confianza, aunque el concepto de objetividad científica sea uno de los conceptos más cuestionados, tanto en términos de métodos o resultados como en términos de fidelidad a los hechos, ante la cada vez mayor falta de autonomía de la comunidad científica con relación a los poderosos compromisos y condicionalidades normativas extracientíficas. Las epistemologías del sur se refieren a varios tipos de conocimiento, así como las articulaciones que se pueden establecer entre ellos en las luchas contra la opresión. A esas articulaciones las llamo ecologías de saberes. En las ecologías de saberes existen dos tipos básicos de conocimientos: los conocimientos que nacen en la lucha y los conocimientos que, pese a no haber nacido a partir de la lucha, pueden ser útiles para la lucha. Cualquiera de estos tipos puede incluir conocimientos científicos y no científicos. A los conocimientos no científicos los denomino conocimientos artesanales. Se trata de saberes prácticos, empíricos, populares, conocimientos vernáculos, que son muy diversos pero que tienen una característica en común: no se han producido por separado, como una práctica de conocimiento separada de otras prácticas sociales. Los diferentes tipos de conocimiento que integran la ecología de saberes poseen en los respectivos orígenes diferentes criterios de confianza. Sin embargo, una vez integrados en las ecologías de saberes, la confianza de la que pueden gozar depende de la eficacia de dichos conocimientos, según el refuerzo de las luchas y las resistencias concretas contra la opresión, es decir, de los modos en que esos conocimientos contribuyen a maximizar las posibilidades de éxito de las luchas y las resistencias. La confianza en un determinado tipo de conocimiento, lejos de ser la causa de la importancia de este en una ecología de saberes específica, es más bien una consecuencia de la eficacia esperada de ese mismo conocimiento en el refuerzo del éxito de la lucha concreta en la que la ecología de saberes está comprometida. En la medida en que la ecología de saberes incluye conocimiento científico, la objetividad que se le atribuye como fuente de confianza con relación, por ejemplo, al uso adecuado de métodos científicos, se complementa con los criterios de confianza propios de las epistemologías del sur, según los resultados obtenidos al recurrir al conocimiento científico. Volveré a abordar este tema cuando discuta las cuestiones metodológicas. Este entendimiento de la objetividad de la ciencia es determinante y, curiosamente, empieza a estar presente en los debates epistemológicos sobre la ciencia en general. Tener en cuenta la imposibilidad de un consenso mínimo, la objetividad empieza a verse no como una variable independiente, causa de la confianza en la ciencia, sino como su variable dependiente, consecuencia. En otras palabras, si el problema fundamental es el de la confianza en la ciencia, la objetividad tiene que concebirse como todo lo que puede contribuir a aumentar la confianza en la ciencia. De este modo, se puede entender la objetividad de formas diferentes, siempre que el resultado sea el mismo: mayor confianza en la ciencia. En las epistemologías del norte, la cuestión de la objetividad está relacionada con la cuestión de la neutralidad, incluso cuando se trata de dos cuestiones distintas. La cuestión de objetividad tiene que ver, en general, con métodos y valores epistémicos: simplicidad, consistencia, capacidad explicativa, capacidad de previsión, etc. Mientras que la cuestión de la neutralidad tiene que ver específicamente con resultados
y valores contextuales, morales, sociales, políticos. Desde el punto de vista de las epistemologías del sur, la neutralidad no tiene sentido porque el criterio del que depende la confianza se encuentra en las vicisitudes de la lucha contra la opresión, imposibilitando así cualquier indiferencia contextual. An Na-im describe de manera elocuente la imposibilidad o incluso el carácter inmoral de la neutralidad en el contexto en el que realizó su trabajo científico. Ahora cito: es inaceptable que un académico africano dedique toda su atención al análisis académico distanciado sin intentar responder a las necesidades urgentes y al sufrimiento inaudito de africanos en todo el continente. Fin de la cita. La neutralidad es un dispositivo ideológico en una sociedad dividida entre opresores y oprimidos. En una sociedad así, permanecer neutral equivale a estar del lado de los poderosos y los opresores. Las teorías críticas eurocéntricas modernas llevaron a cabo la crítica de la objetividad de la ciencia. En la tradición marxista, la relación entre objetividad y neutralidad se resolvió mediante la articulación entre objetividad y una subjetividad fuerte. Una subjetividad colectiva e históricamente construida. La formulación más brillante de esta idea fue la propuesta por Lukács, de subjetividad fuerte de la clase trabajadora autoorganizada como garantía de objetividad científica. El optimismo de Lukács era excesivo, como más tarde reconoció la Escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno. Pero su intuición sobre la no existencia de objetividad sin subjetividad que le dé sentido y orientación permanece válida, con la excepción de que, con permiso de Lukács, una subjetividad fuerte siempre será necesariamente una forma de intersubjetividad. De hecho, la dominación capitalista, al funcionar siempre en conjunto con la dominación colonial y patriarcal, implica las dianas del sufrimiento injusto. Por tanto, la resistencia necesita ser plural. Las formas de articulación y la asociación de luchas implican siempre una multiplicidad de sujetos que no son reductibles a la homogeneidad o a la singularidad. Para las epistemologías del sur, la objetividad es siempre intersubjetividad o, mejor dicho, intersubjetividad autoconsciente. Es por ello que los conocimientos nacidos o usados en la lucha son siempre co-creaciones. Levantar el peso pesado de la ciencia. El lugar de la ciencia moderna en las ecologías de saberes. El tercer problema del primer grado de separación tiene que ver con el lugar de la ciencia moderna en las ecologías de saberes. Las epistemologías del sur presuponen que ni la ciencia moderna ni cualquier otra forma de conocimiento logran captar la experiencia y la diversidad inagotables del mundo. Todos los conocimientos son incompletos. Cuanto más amplio es el conocimiento de la diversidad de conocimientos, más profunda es la conciencia de la naturaleza imperfecta de todos ellos. Una mejor comprensión de la diversidad de conocimientos que circulan en el mundo implica una mejor comprensión de los respectivos límites y de la ignorancia que producen. Como he dicho antes, no existe conocimiento en general, así como no existe ignorancia en general. Teniendo en cuenta su naturaleza pragmática, las epistemologías del sur no rechazan, por norma, cualquier forma de conocimiento. En lo que respecta a la ciencia, lo que se rechaza es solo la reivindicación del monopolio del rigor, es decir, la pretensión de que constituye el único tipo de conocimiento válido. Una vez integrada en las ecologías de saberes, la ciencia moderna puede ser un instrumento muy útil en las luchas contra la opresión. El pluralismo interno de la ciencia abre espacio a su uso en las luchas contra esas formas de dominación. En las condiciones de nuestro tiempo, los conocimientos que se movilizan en las luchas sociales son, en general, una combinación de, por un lado, conocimientos científicos, eruditos y, por otro, conocimientos artesanales, empíricos y prácticos. La construcción de esas combinaciones mezcladas e hibridaciones es la principal tarea de las ecologías de saberes. Integrar la ciencia en las ecologías de saberes presenta tres problemas importantes. En primer lugar, cómo distinguir el conocimiento científico de otros tipos de conocimiento,
en especial de los conocimientos artesanales. En segundo lugar, ¿qué importancia se le debe dar al pluralismo interno de la ciencia? En tercer lugar, ¿qué importancia merecen las concepciones no occidentales de la ciencia? Es decir, las concepciones de ciencia que no se adaptan a las que formulan las epistemologías del norte. La especificidad del conocimiento científico. En cuanto al primer problema, parece que no es posible estipular una serie de características que definan de manera inequívoca y consensual un conocimiento específico como científico. Los debates epistemológicos actuales muestran que sería difícil llegar a un mínimo consenso a la hora de elegir las características. Para las epistemologías del sur, el conocimiento científico es el que la comunidad científica competente considera como tal. Lo que en un determinado contexto espacio-temporal funciona como ciencia se puede usar como ciencia en las ecologías de saberes. Para integrarse en las ecologías de saberes, la ciencia debe respetar el doble criterio de confianza mencionado antes. En otras palabras, debe respetar el criterio de la objetividad propio de la ciencia y a la vez respetar el criterio de confianza para fortalecer las luchas contra la opresión. Este doble criterio hace posible la separación de la objetividad y la neutralidad, tal como exige el criterio pragmático que subyace en toda la validación del conocimiento según las epistemologías del sur. La relevancia del pluralismo interno de la ciencia. ¿Qué relevancia tiene el pluralismo interno de la ciencia cuando ésta vale por el modo en el que se integra en las ecologías de saberes? Ese pluralismo tiene que ver con la posibilidad de la opción por vías metodológicas y teóricas alternativas. Pese a respetar algunos o incluso la mayoría de los presupuestos filosóficos subyacentes a la ciencia moderna, puede provocar una situación en la que coexistan resultados científicos diferentes o incluso contradictorios que diferentes sectores de la comunidad científica consideran válidos. En las ciencias sociales y humanas, la fuente definitiva del pluralismo interno de la ciencia ha sido la distinción ya mencionada entre conocimiento-regulación y conocimiento-emancipación. Las vicisitudes que esta distinción ha sufrido en las últimas décadas y de las cuales se ha hablado antes son una expresión perfecta de los límites del pluralismo interno. En las ciencias de la vida y en las ciencias naturales, los últimos 40 años han sido testigos de un pluralismo significativo, pese a haber sido atravesados por episodios de estigmatización mutua que muchas veces iban más allá de los límites de la razonabilidad. Para poner un ejemplo, refiero a un caso específico, reciente e importante, de este pluralismo interno de la ciencia y de su impacto en las luchas sociales. Actualmente se está dando un intenso debate en el marco de las ciencias biológicas, químicas y agroquímicas sobre los peligros medioambientales y los peligros para la salud derivados del uso de productos agrotóxicos. Un debate que, de hecho, opone la expansión de la agricultura industrial a la conservación de una agricultura campesina, indígena o de escala doméstica. Algunas corrientes científicas minimizan los peligros y presentan argumentos a favor de la expansión de la agricultura industrial, mientras que otras adoptan la posición contraria. Estas últimas se alían a las luchas de los campesinos y de los pueblos indígenas que, por propia experiencia, saben perfectamente que la agricultura industrial los expulsa de sus tierras, destruye sus bosques, contamina sus aguas, envenena sus cuerpos y degrada el medio ambiente. Las luchas contra el capitalismo y el colonialismo agrario pueden obtener beneficios y ganar más fuerza si construyen ecologías de saberes que combinen el conocimiento campesino o indígena con el conocimiento científico que, de manera objetiva, apoya las luchas campesinas e indígenas. Sin embargo, teniendo en cuenta la tendencia capitalista a mercantilizar el conocimiento científico y, por tanto, a reducir el valor de ese conocimiento al respectivo valor de mercado, y con el consiguiente sometimiento de la investigación de las universidades y centros de investigación a criterios de beneficio a corto plazo, el pluralismo científico puede acabar por desaparecer, sobre todo en las áreas convertidas en sectores codiciados para la acumulación de capital. La reducción del pluralismo interno de la ciencia puede tener un impacto significativo en la capacidad de integración del conocimiento científico en las ecologías de saberes.
Cuanto mayor sea el sometimiento de la comunidad científica a los objetivos de la acumulación de capital, menor será la probabilidad de que el conocimiento científico se use en las luchas sociales contra la propia dominación de la que el capitalismo forma parte. La reducción del pluralismo interno de la ciencia vuelve más difícil el uso contrahegemónico de la ciencia. Concepciones otras de la ciencia. Muchas veces se descarta el tercer problema, el de la relevancia de concepciones alternativas, no occidentales, de la ciencia, por considerarse un no problema, dado el aparente amplio consenso sobre qué es y qué no es la ciencia. Sin embargo, si se tuviera en cuenta, como he expuesto antes, que aquello que en un determinado contexto espaciotemporal funciona como ciencia se puede usar como ciencia en las ecologías de saberes, no se puede excluir la posibilidad de prevalecer en un determinado contexto una concepción alternativa, no occidental, de la ciencia. En efecto, hay algunos ejemplos históricos importantes que referiré más adelante. Así pues, las epistemologías del sur entienden la ciencia desde un punto de vista más amplio que las epistemologías del norte. Para estas últimas solo existe un tipo de ciencia, la ciencia moderna, que se ha desarrollado en Europa desde el siglo XVII. Sin embargo, fuera del mundo occidentalocéntrico de la ciencia, la existencia de modos no occidentales de producir ciencia cuenta con un amplio reconocimiento y algunos de esos modos son más antiguos que la ciencia occidental moderna, como sucede con la ciencia china estudiada por Joseph Needham. Como expresa Roger Hart, Aurosita, frecuentemente la ignorancia de las ciencias sobre otras culturas se ha confundido con la ignorancia de otras culturas sobre ciencia. Cierro cita. No hay criterios transhistóricos y transculturales que permitan definir la ciencia y distinguirla inequívocamente de otros tipos de saberes no científicos. En la India y en el mundo islámico ha habido discusiones al respecto dignas de mención. En el caso del mundo islámico, Al-Atas representa el intento más elocuente y sistemático de los últimos años de abordar la necesidad de una concepción alternativa de la ciencia social que corresponda a las preocupaciones teóricas y filosóficas de las sociedades asiáticas. En palabras de Al-Atas, Aurosita, he introducido el término discursos alternativos como categoría que abarca el trabajo de varios autores de una gran variedad de disciplinas de las ciencias sociales, muchos de los cuales se interesan por la tarea de la liberación del colonialismo académico y por el problema de la irrelevancia de las ciencias sociales euroamericanas y, a su vez, han expresado la necesidad de crear condiciones para el surgimiento de ciencias sociales alternativas en las sociedades no occidentales. Fin de la cita. A continuación, me centraré en un ejemplo anterior, el de un notable practicante de la ciencia otra, Mahatma Gandhi. La concepción gandhiana de la ciencia. Debido a su crítica de la civilización occidental moderna, Gandhi ha sido acusado de defender una posición anticiencia. Según Shambhu Prasad, este asunto no se ha abordado como es debido ni por sus seguidores ni por los analistas sociales de la filosofía y la práctica gandhianas. En las siguientes observaciones adopto las perspectivas de Prasad y también de J.P.S. Uberoi y Shiv Vishwanathan. Aldous Huxley fue de los primeros en etiquetar a Gandhi y al movimiento Khadi como anticiencia. Aurosita. Los seguidores de Tolstoy y Gandhi nos dicen que tenemos que volver a la naturaleza, o sea, a abandonar completamente la ciencia y vivir como primitivos, o, en el mejor de los casos, al estilo de nuestros antepasados medievales. El problema de esta recomendación es que no la podemos seguir, o, mejor dicho, podemos seguirla si estamos dispuestos a sacrificar por lo menos 8 o 9 millones de vidas humanas. La ciencia, en forma de industrialización y tecnología agrícola modernas, ha permitido que la población mundial se duplique en el espacio de cerca de 3 generaciones. Tolstoy y Gandhi son humanistas convencidos.
pero abogan por la masacre, que, al compararla con las masacres de Tamerlán y de Genghis Khan, hace que éstas parezcan triviales e imperceptibles. Fin de la cita. En el mismo campo, Nehru, al explicar la actitud de Gandhi sobre la ciencia, acaba por reforzar la división entre el llamado punto de vista personal de Gandhi y el punto de vista público del Congreso. Nehru establece una diferencia muy clara entre él mismo como hombre de ciencia y Gandhi como hombre de religión. Partiendo del supuesto de que la India como área de cultura no tendrá ningún lugar en el mundo del conocimiento, las ciencias y las artes, sino empieza por desafiar el monopolio del método científico europeo establecido en los tiempos modernos, Uberoi concluye que proponer esperar hasta convertirnos nosotros mismos en europeos no es la solución, y destaca que ve a Gandhi como alguien con una teoría y una práctica de la experiencia científica distintas y también con una explicación científica que presupone la igualdad entre el ser humano y la naturaleza. A su vez, Nandi defiende que Gandhi no se oponía a la tecnología en sí misma, y sí al tecnologismo, una condición que creaba una relación jerárquica, tanto entre quienes poseen la tecnología y los que no, como entre el ser humano y la naturaleza. Según Nandi, Gandhi valoraba la tecnología basándose en lo que sustituía, representaba y simbolizaba, y no en lo que ella era. Vishwanathan ve a Gandhi como uno de los mayores y más inventivos científicos de la era Swadeshi. Para escapar del occidente moderno, Gandhi tuvo que subvertir o transformar la ciencia, tanto de manera lúdica como política. Según Vishwanathan, la ciencia gandhiana era una ciencia fluida de resistencia. En el cambio de la organización de la ciencia propuesto por Gandhi, el dinero no sería lo que la ciencia más necesitaría. En vez de los grandes laboratorios, habría ashrams y gurukuls de la ciencia, escuelas con un gurú residente. En palabras de Gandhi, ahora cita, la civilización moderna, lejos de haber proporcionado el bien más preciado a la humanidad, se olvidó de que sus principales gestas son las armas de destrucción masiva, el temible crecimiento del anarquismo, las disputas terribles entre capital y trabajo y la crueldad diabólica y arbitraria perpetrada contra los animales vivos, inocentes y sin voz en nombre de a lo que falsamente se llama ciencia. Así pues, el alarde a propósito de los maravillosos descubrimientos de la ciencia, por mejores que sean en sí mismos, es, a fin de cuentas, un vano alarde. Estas citas muestran la posición tan firme sobre la ciencia que defendía Gandhi en los inicios de su vida pública. La expresión a lo que falsamente se llama indica la convicción de Gandhi de que la práctica científica prevaleciente tenía defectos, pero que estos no eran necesariamente intrínsecos a la indagación científica, ni esa condición justificaba irremediablemente un rechazo absoluto. Se volvía necesario corregir el curso del emprendimiento científico. Prasad destaca el hecho de que Gandhi pusiera a la ciencia en el contexto más amplio de la descolonización. Era de la opinión de que el científico también debería beneficiarse de la interacción con las colonias y sus sujetos. Sugería que la popularización de la ciencia no era una transposición lineal de conocimiento del especialista al no especialista en la materia, sino que debería constituir un esfuerzo colaborativo. Solo así la ciencia podría beneficiarse también de ese proceso. Gandhi no veía razones para que la ciencia debiera estar inevitablemente vinculada a la idea de progreso o a la idea de naturaleza como recurso natural infinito. Afirmaba, abro cita, los progresos materiales de la ciencia occidental nos dejan deslumbrados. No me apasiona ese progreso. De hecho, casi parece que Dios, en su sabiduría, evitó que la India siguiera esa dirección para poder cumplir la misión de resistir a la tentativa del materialismo. Fin de la cita. En varias partes de sus escritos, Gandhi se ve como un científico. Abro cita.
Ahora pienso que la palabra santo se tendría que prohibir en la vida actual. Se trata de una palabra demasiado sagrada para que se aplique de forma ligera a cualquier persona, y mucho menos a alguien como yo, que solo busca humildemente la verdad, conoce sus limitaciones, comete errores, nunca duda a la hora de admitirlos cuando los comete y confiesa abiertamente que, al igual que un científico, se dedica a crear experiencias sobre algunas verdades eternas de la vida. Pero no puede ni siquiera reclamar para él el estatuto de científico porque no es capaz de mostrar ninguna prueba tangible de la precisión científica de sus métodos ni resultados tangibles de sus experiencias que sean compatibles con lo que exige la ciencia moderna. Siguiendo el camino recorrido por Gandhi, Weroy defiende que si acabamos entendiendo el problema intelectual intrínseco de la teoría y la praxis positivas de la ciencia y de sus respectivos argumentos, lo que conlleva un diálogo con la teoría y la praxis nativas, tanto si son las clásicas como las vernáculas, entonces la ciencia occidental moderna se reconstituirá por sí misma como algo nuevo en el proceso. La idea de la búsqueda de una ciencia alternativa en vez de la actitud anticiencia surge claramente cuando, en 1921, en la inauguración del Tibia College en Delhi, Gandhi expuso su punto de vista sobre la medicina moderna y la medicina tradicional. El discurso empezó con su crítica radical, en su momento bien conocida, sobre la medicina moderna. Sin embargo, en el mismo discurso, Gandhi elogiaba el espíritu investigador de los científicos modernos y lanzaba a los médicos tradicionales el reto de que adoptaran una actitud semejante, en lugar de seguir fórmulas no cuestionadas. Ahora cita, me gustaría redimir un humilde homenaje al espíritu de investigación que estimula a los científicos modernos. Mi disputa no se centra en ese espíritu, es más, me quejo del camino que ha seguido ese espíritu. Se ha dedicado sobre todo a la explotación de leyes y métodos que han propiciado la promoción meramente material de su clientela. Sin embargo, solo tengo elogios para el cuidado y la capacidad de trabajo y de sacrificio que han animado a los científicos modernos en su búsqueda de la verdad. Lamento tener que dejar constancia de mi opinión basada en una considerable experiencia, que nuestros hakims y nuestros bytes no poseen aquel espíritu en un grado mínimamente reseñable. Siguen fórmulas sin cuestionar, investigan poco. La situación de la medicina indígena es verdaderamente deplorable. Al no haberse mantenido al corriente de la investigación moderna, la profesión se ha visto en gran parte desacreditada. Mi esperanza es que esta escuela intente redimir este serio problema y vuelva a restaurar a la ciencia médica ayurvédica y Unani la gloria obtenida en el pasado. Así pues, estoy feliz de que esta institución cuente con una vertiente occidental. Fin de la cita. Para Gandhi, el conocimiento de la ciencia del hilado era fundamental para el éxito del movimiento Khadi. Es por ello por lo que hizo un llamamiento a todos los trabajadores de la comunidad para que se instruyeran en ella. Gandhi opinaba que solo quienes tuvieran un conocimiento profundo tanto de los aspectos teóricos como de los aspectos prácticos de la ciencia del hilado se podrían volver trabajadores del pueblo. Los rigurosos criterios técnicos referentes a los trabajadores del Khadi muestran que Gandhi veía al trabajador de la comunidad como un científico. El trabajador debería conocer muy bien todos los aspectos de la manufactura de tejidos, incluyendo las diferentes variedades de algodón y el método de cosecha adecuado para el hilado manual. Tenía que saber desgranar y conocer los diferentes desgranadores manuales usados en los pueblos indios. Asimismo, tenía que saber testar la resistencia, la uniformidad y los recuentos de yar, y distinguir una buena charca de una mala charca. Ser capaz de reparar charcas degradadas y de reajustar un uso defectuoso. Gandhi analizó con preocupación el estado de decadencia de las industrias rurales. Se sentía fuera de su área al investigar sobre el tema. Para él no estaba preparado. Abro cita. En este ámbito el campo es tan amplio, con una variedad tan infinita de industria para tratar y organizar, que pondrá a prueba nuestro talento empresarial, nuestro
conocimiento especializado y nuestra formación científica. No se puede conseguir sin trabajo duro y esfuerzo incesante, ni sin aplicar todas nuestras capacidades empresariales y científicas a este objetivo supremo. Por consiguiente, envié un cuestionario a varios de nuestros médicos y químicos conocidos para solicitarles que me iluminen sobre el análisis químico y los diferentes valores nutricionales del arroz pulido y no pulido, el shaheri y el azúcar, etc. Muchos amigos me respondieron de inmediato, por lo que les estoy agradecido, y solo confesaron que hasta ahora no se ha realizado ninguna investigación sobre algunos de los temas que había abordado en mis preguntas. No es trágico que ningún científico haya sido capaz de proporcionarme el análisis químico de un artículo tan sencillo como el gur. La razón es que no hemos pensado en el habitante de los pueblos. Fin de la cita. En el esquema de Gandhi, el papel activo del científico tenía una importancia fundamental. El científico tenía que ser consciente y capaz de pensar por sí mismo, y estaba claro que su lugar no era ni el mercado explotador ni el estado asfixiante, y sí estar al lado del pueblo. Todas las experiencias de Gandhi en la ciencia fueron un intento de definir y articular esta área. Lo que más le gustaba a Gandhi era guiar al científico. Abro cita. Siempre que tengáis dudas o si vuestro ego crece demasiado, haced la siguiente prueba. Recordad la cara del hombre más pobre y más débil que hayáis visto alguna vez y preguntaos si el paso que estáis contemplando dar le será de alguna utilidad. ¿Ganará algo con ello? ¿Desarrollará un control de su propia vida y de su destino? En otras palabras, ¿acaso guiará hacia el Swaraj a los millones de personas hambrientas y con hambre espiritual? Así veréis cómo se disipan vuestras dudas y vuestros miedos. Fin de la cita. En la cosmología gandhiana, la unidad del cuerpo, la mente y el espíritu fue necesaria para la exploración de la relación entre la naturaleza, el ser humano y Dios. Ueroy afirma, en la misma línea de pensamiento, abro cita, desde el lado de la ciencia, el nuevo modo de vida y de pensamiento nos obligará a reestructurar el proyecto, el currículum y la jerarquía de las ciencias especiales, teóricas y experimentales para descubrir y afirmar la unidad superior del sujeto y del objeto, del ser humano y del sistema. La nueva clasificación condenará en todas las ciencias especiales la distinción entre la naturaleza exterior y el ser humano interior, entre el participante y el observador, como principio de conocimiento. Fin de la cita. Concluyo este apartado con las siguientes palabras de Anthony Parel. Abro cita. En cuanto a la epistemología, Gandhi parte del principio de que los seres humanos viven según las verdades establecidas por el empirismo, la razón y las instituciones espirituales. Fin de la cita. Esta cita resume la trayectoria de Gandhi por los saberes occidentales y no occidentales.